Hola, muy buenas. Bienvenidos a esta charla. Tenía pendiente de comentar sobre el estreñimiento por una petición y bueno, voy a intentar dar una visión amplia de lo que podría ser el estreñimiento, sus causas y cómo podríamos mejorarlo. Desde el punto de vista de la comprensión de las cosas, no son explicaciones fáciles ni rápidas, porque estamos acostumbrados a, bueno, tengo estreñimiento, tomo esto, tomo lo otro, a soluciones rápidas y superficiales, cuando en realidad la salud es todo un tema panorámico en donde tenemos que considerar tanto lo físico, pero especialmente lo emocional, porque toda enfermedad o todo desajuste viene de una alteración emocional, de un conflicto, más que una alteración emocional, es un conflicto en el que la persona se encuentra. ¿Y un conflicto qué es? Una situación para la que no encuentra una solución satisfactoria y que le tiene preocupado. Cuando una situación nos tiene preocupados sin solución, entramos en una alteración del ritmo normal entre sistema simpático y sistema parasimpático, es decir, entre actividad y reposo. Ante una alerta, ante una preocupación, nos desajustamos hacia la simpaticotonía permanente, o sea, quedamos alterados en un intento de encontrar esa solución. Hay un metabolismo exagerado, no dormimos, estamos estresados, estamos preocupados, pensamos todo el rato en el problema. Entonces, eso es un conflicto, ¿no? Algo que nos tiene congelados en una situación. Entonces hay que poder dar respuesta a los conflictos. A veces tenemos temas aprendidos del pasado, programas que se repiten de generación en generación, pero hay veces que aparecen imprevistos para los cuales no alcanzan los programas que tenemos. Entonces la vida nos está pidiendo creatividad, nos está pidiendo una respuesta nueva, nos está pidiendo una evolución de nosotros mismos hacia una visión diferente de las cosas que nos permita avanzar en una situación en la que con los circuitos o las respuestas habituales que tenemos ya no da para más. Necesitamos un avance. Necesitamos un avance en la manera que tenemos de ver las cosas. Una respuesta nueva, una evolución de nosotros mismos. Todo síntoma nos está diciendo por dónde vas, vas cortito, vas atascado. Ya no hay crédito para que sigas funcionando así. Entonces, ese malestar que sentimos es el estímulo que nos hace movernos, buscar soluciones, abrir una pregunta a la vida que si estamos atentos seguramente, seguro, vamos a recibir respuesta. Ahora, las respuestas que recibimos van a solicitar de nosotros una voluntad, un ponernos en marcha, es decir, una actitud que va un poco más allá de tomarnos algo, por más de que a veces tomarnos algo sea de ayuda. Entonces, respecto al el estreñimiento, puede tener varias causas, pero desde el punto de vista de los conflictos, la más frecuente es cuando tenemos un conflicto que afecta a la musculatura del intestino, a la musculatura lisa del intestino. Los intestinos tienen músculos longitudinales y músculos transversales, anulares, alrededor del tubo del intestino. Y esa contracción alternada entre el longitudinal y el transversal va haciendo lo que se llama el peristaltismo intestinal, que es el movimiento que hace avanzar el bolo o los alimentos a través del intestino. Porque un mismo órgano tiene diferentes capas. Podemos hacernos un conflicto de intestino de otro tipo y tendrá otra connotación que si es específicamente el estreñimiento, que tiene que ver con esa parte del intestino, esa capa del tubo del intestino, que es la capa muscular. Entonces, cuando se nos afecta la capa muscular, que pertenece al endodermo, a los órganos más antiguos, ese peristaltismo queda bloqueado. El tono muscular aumenta mientras estamos en la fase de conflicto activo y entonces no se mueve
queda paralizado el movimiento en el intestino. Entonces, ¿qué sentimos? Sentimos, o sea, el conflicto tiene que ver con temas de no avanzo. Tenemos una situación en la que siento que nada se mueve, que no logro avanzar, que eso que quiero no llega, que estoy esperando por un trabajo y no acaba de salir, que quiero conseguir lo que sea y no lo acabo de lograr, que quiero hacer un cambio en mí y no lo logro. Tanto si depende de mí como si depende del exterior, como si depende de otro, la sensación es de que las cosas no avanzan, lo cual ya de por sí nos puede traer angustia e inquietud. Entonces, ese aumento de la tensión de la musculatura lisa del intestino crea esa parálisis y por lo tanto vamos a notar hinchazón, tensión, dolor abdominal, dolor a la palpación y por tanto va a desencadenar en un estreñimiento. Si de repente a tramos se resuelve ese conflicto y las cosas avanzan, podemos entrar en fase de resolución y entonces aparecen los cólicos, las diarreas repentinas, porque todo eso vuelve a ponerse en movimiento. Esto tiene que ver con actitudes en donde estamos pasivos, vamos acumulando cosas pendientes, los pendientes que se llama, vamos procrastinando, vamos resignándonos ante las situaciones, incapaces de hacer movimientos que nos saquen de nuestro yo habitual, de nuestra zona de confort y nos animen a dar pasos en otra dirección. Otras veces, pues si estamos esperando de fuera, a lo mejor con demasiado ahínco y permanecemos pasivos ante eso que esperamos o esperamos tanto algo que a lo mejor no va a ser nunca, que nunca nos animamos a ver las cosas de otra manera o a renunciar a deseos que no son verdaderos y entonces también acabamos cayendo en este tipo de conflicto. Eso es cuando, o sea, esto puede ser algo transitorio que nos puede pasar a cualquiera o puede ser ya algo más crónico porque tengamos una manera de ser que funciona un poco de esa manera. Entonces, cuando entramos en resolución, cuando salimos de esa sensación de estar atascados, entramos en lo que se llama una crisis de curación, en donde aparece ese cólico, esa diarrea repentina y un dolor todavía más intenso que el dolor de cuando estábamos paralizados. ¿Veis que hablo de fase de conflicto activo y fase de resolución? Dentro de la medicina germánica, desarrollada por Hammer, toda enfermedad cursa en dos fases. Una fase fría que normalmente no da síntomas o da unos síntomas diferentes, menos calientes, menos inflamatorios, que es cuando uno está preocupado por el conflicto de la índole que sea, y una segunda fase que tiene lugar una vez que uno ha salido de esa situación conflictiva. En medio está lo que se llama un momento de conflictolisis. Lisis se rompe el conflicto, entonces entro en resolución. Y dentro de esa resolución, que es la fase caliente, donde van a aparecer los síntomas típicos de lo que llamamos una enfermedad, como inflamación, infección, dolor, convulsión, vómitos, fiebre, etcétera. Dentro de esa fase de resolución tenemos a su vez dos fases. La primera, que tiene que ver más con todo esto que he dicho, y la segunda, que es ya ese momento en que uno siente que está saliendo hacia la curación. Y entre medias de las dos está lo que se llama la epicrisis, la crisis de curación, que suele cursar con espasmos, vómitos, ataques epilépticos, temblores, depende cuál sea el órgano en cuestión. Entonces, fase de conflicto activo, normalmente no hay síntomas, pero hay estrés, hay pensamiento obsesivo, hay preocupación emocional. Si alcanzo la resolución, es cuando enfermo, cuando aparecen los síntomas de la enfermedad, y si supero esa crisis de curación, que por más que sea de curación, puede ser peligrosa y a veces es dolorosa, tendré un momento de crisis en donde tendré algún síntoma convulsivo de algún tipo en general y puede ser que se reagudicen los síntomas, como la sensación de que voy a empeorar, pero esto dura bastante poco y a partir de ahí ya es cuando uno siente que ya sale hacia la curación y cada vez está mejor. Esto es un tema que cuento ahora muy rápido y que bueno, es un tema complejo, pero en cualquier caso es importante que vayamos pensando de otra manera al que le interese y que vayamos sabiendo que esto existe.
porque hay mucha información y, bueno, muchas formaciones en este sentido. Entonces, en el caso del intestino, tenemos una fase de conflicto activo con un intestino paralizado, en donde las cosas no avanzan, tanto en mi vida como en mi intestino, y una fase de resolución en donde eso puede volver a ponerse en movimiento, puede aparecer una diarrea repentina y cuando aparece la epicrisis puede agudizarse esto con cólicos y dolores más intensos para luego normalizarse a un tránsito intestinal normal. Vale, entonces, esto es un conflicto de la musculatura lisa del intestino, pero hay otros motivos que pueden llevarnos a tener problemas de estreñimiento que no sean a causa de este conflicto. Entonces, porque estamos hablando de un órgano que tiene mucho que ver con otras muchas cosas, ¿no? Como algo muy obvio sería la dieta, la alimentación, ¿no? Hay alimentaciones más acertadas, unas dietas más acertadas siempre va a tener el intestino en mejores condiciones que alguien que come mal, ¿no? Pero estas cosas son un poco accesorias, ¿no? A lo que estoy diciendo. Hay que mirar un poco todo el panorama y cada uno haga su toma de conciencia de todas las cuestiones. Los medicamentos. Mira, todo lo que no enferma por un conflicto, enferma por una desnutrición o por un envenenamiento. O sea, hay situaciones que pueden llevarnos a la enfermedad y que no tienen que ver con los conflictos emocionales. Y esas excepciones siempre son que yo no estoy recibiendo los nutrientes adecuados o que yo me estoy envenenando con sustancias que no son nutritivas o que yo he sufrido un accidente, obviamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de desnutrición e intoxicación hoy en día es que no solo nos estamos refiriendo a la alimentación, estamos en un mundo muy moderno en donde no solo nos podemos intoxicar con comida chatarra, sino nos podemos intoxicar con un agua que no está en buen estado, que no es un agua ideal, que no es un agua capaz de hidratar nuestras células y podemos intoxicarnos con un ambiente de luz que no es el ideal, lo cual iría también en la línea de una desnutrición de la luz que sí es ideal, porque lo más importante a la hora de alimentarnos y a la hora de generar agua y energía en nuestro cuerpo es un buen ambiente de luz y unos ritmos circadianos correctos. Esto es otro tema aparte, pero esto entra dentro de lo que es el estudio de la nutrición y de la intoxicación en la que podemos caer. Entonces, el electromagnetismo también sería el otro factor que podría estar contaminándonos, porque tenemos un nivel de radiaciones hoy en día elevadísimo, que tiene que ver con el hecho de que tengamos electricidad en casa. Eso fue un primer nivel en el siglo pasado, pero que ha ido increciendo con cada vez más Wi-Fi, 3G, 4G, 5G y todas las radiaciones que se van sumando a lo que fue en un principio la electricidad alterna. Entonces, estos tres pilares de luz, agua y electromagnetismos quedan fuera del tema emocional y se suman a la necesidad de una buena alimentación y de evitar los tóxicos de todo tipo. Esos tres pilares los explica, como siempre digo, Carlos Stroh perfectamente. Yo lo he aprendido a través de él. Tiene su cuenta de Instagram y podéis echarle un vistazo al que le interese, porque es un tema que da para mucho. Pero bueno, volviendo con el estreñimiento, una de las intoxicaciones que pueden afectar al intestino muy directamente es la intoxicación por medicamentos, porque los medicamentos farmacéuticos son tóxicos, son drogas que en un momento dado pueden generarnos un efecto beneficioso que buscamos, pero como todos sabemos, a costa de muchos efectos secundarios que tienen detrás, porque son medicamentos que actúan en el cerebro y que no son selectivos del órgano al que queremos llevarle el mensaje, sino que ese efecto del medicamento va a tener que sufrirlo el organismo entero y todos los órganos que no están necesitando de esa acción. Entonces voy a enumeraros
medicamentos que son especialmente tóxicos para el intestino y susceptibles de generar el estreñimiento. Laxantes, obviamente no hablo de tomar uno puntual, sino del abuso de este tipo de medicamentos. Laxantes, somníferos, tranquilizantes, antiácidos, suplementos de hierro, diuréticos, antihipertensivos, medicación para el Parkinson, antiepilépticos, medicamentos para la incontinencia urinaria, morfina. Fijaros que todos los medicamentos que estoy nombrando tienen que ver con una acción de paralización del sistema nervioso para suprimir pues, los temblores del Parkinson, para suprimir una incontinencia urinaria y relajar la vejiga, para relajar el sistema nervioso, un tranquilizante, irme a dormir, un somnífero, un laxante para relajar el intestino y evacuar mejor, pero que puede ser un arma de doble filo. Antiepilépticos, son todo medicación que trata de frenar sin comprender una enfermedad que cursa con espasticidad o un exceso de tensión y que a costa de tomar medicamentos, bueno, pues tenemos una mejoría muy pobre y, sin embargo, muchos efectos secundarios asociados, como podría ser el estreñimiento en este caso. Hay un conflicto que se llama el conflicto de túbulos colectores de riñón. Es el conflicto que afecta a una parte del riñón, que son los túbulos colectores, que es la parte del riñón encargada de retener líquidos. El riñón retiene una parte del líquido y expulsa otra parte con la orina. Cuando los túbulos colectores empiezan a retener más orina de lo normal, más líquido de lo normal, y nosotros retenemos líquidos, eso está asociado a lo que se llama un conflicto de refugiado. Es un conflicto en donde nos vemos, por ejemplo, arcaicamente sería verse perdido por el desierto, verse perdido por un lugar en donde yo no tengo alimentos ni agua y tengo que sobrevivir con lo mínimo. Eso, como el cerebro el conflicto lo puede vivir literalmente o simbólicamente, cualquier situación en nuestra vida en donde nos sintamos solos, desamparados, abandonados, que hemos perdido todo, vamos a hacer un conflicto de colectores de riñón, un conflicto de refugiado. ¿Por qué conflicto de refugiado? Por ejemplo, una persona exiliada, refugiada, que perdió todo, que está en guerra, que tiene que ir a un campo de estos en tiendas de campaña, bueno, situación ideal para hacerse un conflicto de este tipo. Esto sería extremis, pero pueden ser con cosas mucho más pequeñas, como por ejemplo ser ingresado en un hospital por una enfermedad. Eso me deja una sensación de desvalimiento, de desamparo, de estar fuera de mi casa. Hay gente muy sensible a estas cosas. Eso también me puede dar este conflicto. Podría ser, por ejemplo, después de un terremoto, ¿no? En donde se destruye todo, no tengo agua, no tengo luz, no tengo mi casa. Bueno, eso también es extremo, ¿no? Conflicto de colectores de riñón. Entonces me pierdo literalmente y no sé, fuera de la civilización y no sé cuánto tiempo voy a tener que sobrevivir por ahí perdido. Conflicto de colectores de riñón. Me siento solo en el mundo, tengo un conflicto de existencia, no estoy ni en el hospital ni en ningún lado, pero me han dejado mi novio y me siento súper abandonado. Siento que no puedo vivir después de esto. Conflicto de colectores de riñón. Es un conflicto de existencia que yo creo que tenemos todos en una ligera medida, pero se nos acentúa en algunos momentos de la vida. Y un ejemplo muy más leve, pero que todos habremos comprobado, es que cuando nos vamos de viaje, a lo mejor tenemos un estreñimiento transitorio y durante 1 o 2 días en el nuevo lugar no vamos al baño. ¿Por qué pasa esto? Porque es un pequeño exilio. Hay gente que no, pero hay gente que simplemente salir de su casa e irse a otro lugar, especialmente si allí no se siente del todo cómodo, puede hacerse un ligero conflicto de colectores de riñón durante un par de días. Entonces se nos bloquea el intestino. Bueno, en este caso no se nos bloquea el intestino, sino que al riñón empezar a retener más agua en el cuerpo, porque está guardando para cuando no hay, no solo guarda agua, sino proteínas que también salen por la orina desechadas, pero que en este momento de escasez son retenidas por el cuerpo para aguantar más tiempo vivo. Entonces, al retener el cuerpo este agua fuera de las células y fuera del intestino, especialmente en el intestino grueso, que va a tener que tener cierta cantidad de agua para poder evacuar y que no se queden las heces demasiado secas, bueno, pues aquí podemos sufrir un ligero estreñimiento, no por parálisis del intestino, sino por sequedad, por la sequedad que nos provoca esta ligera retención de líquidos por haber
salido de casa en un pequeño viaje. ¿Qué más? La falta de movimiento, obviamente. La falta de movimiento hace que el intestino se mueva menos, hace que la respiración sea defectuosa, que el diafragma no tenga el movimiento que tiene que tener. Y aquí no hablo de ejercicio físico aeróbico, sino especialmente del ejercicio físico terapéutico, como el que hacemos en cadenas musculares, GDS, que es el método de fisioterapia que yo utilizo y del cual doy clases regulares, online en este caso. Entonces ahí trabajamos el cuerpo de una manera muy minimalista, muy precisa, muy consciente, muy atenta, muy meditativa, en donde vamos desbloqueando cada articulación y en donde se tiene mucha presencia, donde lo más importante no es necesariamente el movimiento que estamos realizando, que también, sino todo el trabajo de sistema nervioso que estamos llevando a cabo con esos procesos de atención y con ese movernos con precisión según lo que se nos va diciendo y no a bloques según nuestras trabas ya instaladas. Cuando nosotros nos movemos ya conservando nuestras trabas y moviéndonos con lo que tenemos libre. Cuando hacemos un trabajo de desbloqueo terapéutico, minucioso, preciso, minimalista, se nos están dando órdenes de cómo mover partes del cuerpo muy precisas y con el resto de partes del cuerpo en una posición muy precisa, de tal manera que tenemos que a veces enfrentarnos a que no podemos. O sea, si yo quiero mirar a la derecha y no me ponen ninguna cota de cómo tengo que mirar a la derecha, pues puedo mirar con toda la cabeza, puedo mirar con todo el tronco, puedo mirar desde los pies, puedo mirar solo con los ojos, de tal manera que si tengo algún bloqueo, bueno, voy a utilizar otro nivel y podré igualmente mirar a la derecha. Ahora, si yo estoy en una clase en donde se me dice sin mover esto, sin mover lo otro, sin moverlo de más allá, vas a mirar hacia la derecha, solo con los ojos, igual veo que no puedo, o solo con la cabeza, igual veo que no puedo. Entonces, es ahí donde uno se topa con su límite y trabaja por superarlo. ¿Qué más? Un hipotiroidismo. Hoy en día hay mucho hipotiroidismo. La tiroides es una glándula que segrega hormonas que estimulan el metabolismo. Por eso los conflictos ligados a la tiroides tienen que ver con la sensación de la persona de estar perdiendo algo o de haber perdido algo, o bien de no poder deshacerse de algo de lo que uno se quiere deshacer. Son las dos vertientes, ¿no? Quiero atrapar algo y no puedo, quiero deshacerme de algo y no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque soy demasiado lento. La tiroides está totalmente ligada a la velocidad que uno siente, a lo veloz que uno siente que es para conseguir lo que quiere o para deshacerse de lo que no quiere. La tiroides, cuando entra en conflicto, siempre aumenta su función, siempre va hacia el hipertiroidismo. Lo que pasa que cuando uno sale del conflicto, en los procesos de resolución pasa por fases de hipotiroidismo, lo cual ese hipotiroidismo es transitorio. Y en ese momento de hipotiroidismo, como todo el metabolismo está ralentizado, también se puede ralentizar todas las funciones del cuerpo, entre ellas darnos una sensación de estreñimiento, de que las funciones digestivas, entre otras, no están en su máximo esplendor. Hoy en día hay mucho hipotiroidismo que no tiene que ver con conflictos, no tiene que ver con esa fase tras un hipertiroidismo, que es lo que se produce cuando me conflictúo por un tema de velocidad y de no poder gestionar mi tiempo como yo quisiera. ¿Y a qué se deben estos hipotiroidismos actuales que no tienen que ver con conflictos emocionales? Bueno, pues a las excepciones que dije antes, al envenenamiento y a la desnutrición, especialmente del mundo moderno, radiaciones, especialmente en gente hipersensible, alimentos que crean alteraciones hormonales, lo que se llaman disruptores endocrinos, que hacen, o sea, hay alimentos de comida chatarra que incluso aromas, ambientadores, intoxicaciones que también pueden entrarnos por las vías olfativas, que vuelven loco al organismo y que le hacen creer que se está segregando hormona tiroidea cuando en realidad no se está segregando. Son sustancias que engañan al cuerpo y se hacen pasar como si fueran hormonas tiroideas. Entonces, la tiroides, ¿qué hace? Empieza a segregar menos hormona tiroidea. Eso es lo que se llama un disruptor endocrino. Es como que produce un cortocircuito en el buen funcionamiento de la tiroides. Y estos son intoxicaciones.
El tema del electromagnetismo también es una intoxicación porque todo nuestro metabolismo y todo nuestro equilibrio hormonal, aparte de por vía física y química de las sustancias y los intercambios que tienen lugar entre las células en el cuerpo, las células también se comunican con ondas, con frecuencias. Es una comunicación sutil que se produce en el agua. Toda reacción química en el cuerpo se produce en el agua, en esa red cristalina del agua del cuerpo. Entonces, todas esas señales de transmisión que se envían unas células a otras a través del agua del cuerpo, ahora resulta que están inmersas en un mar de radiaciones que tenemos en nuestro entorno y que están distorsionando, confundiendo, interfiriendo en las señales de nuestro buen funcionamiento hormonal, metabólico, y que es la fuente de todas las enfermedades modernas que tenemos hoy en día, que se engloban dentro de un nombre que a mí no me gusta nada, que es el de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces la gente se cree que el cuerpo le ataca, ¿no? porque se vuelve loco, ¿no? Y entonces hay que desconfiar del propio cuerpo. Bueno, no, el cuerpo no te ataca, sino que al cuerpo lo has vuelto loco por una serie de mal vivir del que muchas veces ni siquiera somos conscientes, ¿no? Vale, ¿qué más? Bueno, hay más temas, pero tampoco quiero hacer esto muy largo. Estas son igual las más llamativas. A veces el intestino no se limita solo con quedar paralizado, sino que en casos más raros y más graves puede pasar que un tramo de intestino quede invaginado dentro de otro tramo de intestino. Queda como así, un trozo de tubo metido dentro del otro tubo. Esto es cuando se da en un tramo de intestino una contracción y en el otro tramo de intestino una dilatación, porque hay un trozo que está en conflicto activo y otro trozo en fase de resolución. Entonces esto puede crear una invaginación y otras veces cuando en fase de resolución el intestino queda relajado en vez de tenso, queda momentáneamente demasiado relajado, puede darse una torsión sobre el propio eje como un lazo de hojaldre del intestino y eso crea directamente una obstrucción intestinal que puede dar lugar a una necrosis y que tiene que tratarse con cirugía porque es muy peligrosa. Esto es muy raro que pase, pero pasa. Yo conozco gente que le ha pasado. Y igual que la invaginación, en algunos casos puede tener que ser resuelto quirúrgicamente. Aquí podría ir asociado al conflicto de que algo no avanza, un enojo bastante indigesto que yo no logro digerir, que es el conflicto base de lo que es el intestino y no tanto de la musculatura intestinal. Bien, entonces tenemos unas cuantas situaciones que pueden afectar a nuestro intestino. Tenemos el conflicto de la musculatura lisa del intestino que crea esta parálisis ligada al conflicto de las cosas no avanzan. En mi vida yo no avanzo, nada avanza, estoy bloqueada. Remedios que podemos aplicar para ayudar al intestino, más allá de lo obvio que es resolver nuestros conflictos. Y resolver nuestros conflictos es vivir en una autoescucha, en una conciencia, en una conciencia de la necesidad de hacer terapia no cuando estamos locos o nos pasa algo muy gordo, sino de manera regular, de buscar, por ejemplo, sesiones de biodescodificación cuando tenemos alguna alteración del organismo que nos ayude a arrojar luz sobre lo que nos pasa, porque a veces lo que nos pasa lo conocemos, está en nuestra vida, pero no sabemos cómo encontrar los recursos para ver más allá de la manera limitada que tenemos de verlo. Pero es que otras veces ni siquiera está en nuestra vida. A veces estamos reaccionando a temas totalmente inconscientes que vienen de los antepasados, de la familia, del árbol, de la vida intrauterina. Y a veces hace falta ciertas prácticas hechas en un estado de relajación profunda en donde podamos hacer aflorar toda esa información que está en el cuerpo, pero que no aflora en el estado de conciencia ordinaria, sino que tenemos que inducir ciertos estados de relajación, no digo hipnosis, pero pseudohipnóticos, para que eso aflore. Y eso aflora cuando hay una intención de sanar y hay un movimiento, ¿no? de pedir ayuda en esa dirección.
esas cosas afloran y esas cosas se pueden destrabar, esas cosas se tienen que nombrar, se tienen que colocar y algo en la sabiduría del ser profundo encuentra el camino para ir más allá de lo conocido. Pero hay que tener esta mentalidad de tratar las cosas más allá de lo físico. Entonces, bueno, lo obvio es pues actividad física, trabajo corporal, cuanto más fino, cuanto más elaborado y consciente y llevado a cabo con precisión, mejor. En este sentido, recomiendo, por supuesto, mis clases o clases similares, clases de eutonía, clases de Feldenkrais, clases de cadenas musculares. Estos son los métodos de trabajo corporal que a mí más me gustan. Vale, Pilates sí está bien hecho, lo cual es difícil de registrar hoy en día porque hay de todo dentro de Pilates al no estar demasiado regulado. Ahí tenemos que atenernos a nuestra capacidad de discernir, que a veces también está muy mermada. El tener una alternancia clara entre lo que es la actividad y lo que es el reposo también le beneficia al intestino. Si no tenemos claro el día y la noche, la luz y la oscuridad, la actividad y el descanso, vivimos en un patiburrillo de acostarnos tarde, de levantarnos tarde y de llevar mucho desorden en nuestra vida, el intestino lo va a padecer. Y no solo el intestino, sino todo en realidad, ¿no? Los masajes, los músculos romboides entre los omóplatos y esternocleidomastoideos, detrás de la oreja hasta la clavícula, son músculos inervados por un par craneal que tiene comunicación y tiene también inervación con el intestino y son dos músculos que podrían también ayudarnos, su masaje, su relajación, una pelotita tumbados sobre una pelotita blanda entre los omóplatos podrían también ayudar a desatascar el intestino. El agua de mar por la mañana, un chupito de agua de mar, lo dejamos en la boca, debajo de la lengua un ratito antes de tragar, es no solo muy buena cosa para estimular el metabolismo y para la salud en general, sino que también va a ayudarnos, porque el agua salada de mar, cuando yo no bebo el agua de mar diluida y la bebo directamente, no sale por la vejiga, se va directa al intestino. Y ese agua puede ayudarnos a arrastrar y a movilizar incluso restos resecos que tengamos en el intestino grueso. Ayuda a movilizar el intestino y a limpiarlo. ¿Qué más? Hay una infusión que es la milenrama, que es muy, muy benéfica para todo lo que ocurra en el bajo vientre, no solo intestinos, sino temas ginecológicos, de ovarios, de vejiga. La milenrama le tengo mucha simpatía. Es una hierba que también podría ayudarnos. Enemas, sobre todo los estreñidos crónicos. Antiguamente todo el mundo se lavaba el intestino con enemas o perillas o lavativas. Hoy en día parece que es algo como sucio, pero realmente es como cepillarse los dientes. Es una práctica que todos, especialmente los que no van bien al baño, deberían realizar de manera regular. Todo esto, claro, podría, si de todo lo que digo no estoy especificando mucho en este vídeo, si alguien quiere información más precisa de alguna de estas cosas, bueno, podríamos plantearnos otro vídeo. A nivel de alimentación, pues todo lo que es benéfico para la flora intestinal, la kombucha, el kéfir, masticar los alimentos con calma, triturarlos bien, tragar cuando ya están líquidos, no precipitarnos al tragar, los ayunos. Todo esto no hay que hacerlo al tuntún, como digo, porque no siempre es favorable para todo el mundo ni en cualquier época, pero son ideas que podemos investigar y poner en práctica. Y un remedio del que os quería hablar, que es la zeolita. Yo soy súper fan de la zeolita. Yo tengo esta, la tengo en polvo, esta es en polvo, es una arcilla natural con unas propiedades maravillosas. Es cuestión de investigar. Esta marca es, ahora no sé, sí, Zeocat, www.zeocat con Z, acabado en T, zeocat.es, zeocat.es. Supongo que hay otros sitios, pero bueno, yo la suelo comprar aquí, no hay gastos de envío. La hay también en cápsulas, que es más cómoda. Uno, por si no le gusta a uno el sabor de la arcilla en el agua.
Y 2, porque en la cápsula ya viene la medida. Aquí, si la compramos en polvo, tendríamos que tener un medidor, una cucharita de 1 gramo para saber un poco lo que estamos tomando. En polvo tiene también la ventaja de que podemos hacernos mascarillas para la piel. Es una maravilla. Yo he investigado, tengo muchas horas de leer y de escuchar temas sobre la zeolita. Eh, Tiene muchísimas acciones benéficas sobre el cuerpo, pero hay 2 muy importantes. Una es la de desintoxicar el cuerpo y sacar de dentro y de fuera de la célula metales pesados y todas las porquerías que haya. Es un gran limpiador y es un gran reparador del intestino permeable. Es un gran reparador de todo tipo de problemas de intestino. O sea, regula el intestino de una manera asombrosa. Para mí es como, yo tomo todos los días 2 gramos de zeolita en ayunas, disueltos en un vaso de agua, o si no, en cápsula, tragadas con un gran vaso de agua. Si la tomamos en polvo hay que tener la precaución de no tocarla con metal, hay que tocarla con plástico porque el metal la desactiva, no sé exactamente por qué. Y lo ideal es tomarla en ayunas y esperar media hora, 1 hora antes de comer algo. Hay gente que la toma por la noche, separada de la cena, ya para irse a la cama. Hay gente que la toma por la mañana y por la noche. Es también un gran alcalinizante, muy recomendable en todo tipo de enfermedad grave, cáncer y demás. La zeolita, yo creo que hoy en día es casi de consumo obligado. Yo no he tenido, no he sido, el estreñimiento, bueno, lo cuento ahora porque me lo han pedido, pero no es de esas cosas que yo haya padecido, con lo cual no tengo una experiencia personal, pero sí he tenido a lo mejor más tendencia a descomponerme. Y bueno, algunos periodos de estreñimiento ocasionales también he sufrido, pero no como algo crónico, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, sin haber tenido grandes cosas de intestino, desde que tomo la zeolita ha sido un antes y un después. O sea, ahora me doy cuenta de lo que es tener el intestino perfecto. O sea, la manera en que yo voy al baño ahora es perfecta, es absolutamente perfecta, tanto en regularidad como en consistencia, como en todo. No sé, mucosidad, todo. Es la verdad que una experiencia de salud, es la sensación de sentirse bien, porque es que el intestino es súper importante, no solo por lo agobiante que es cuando no nos va bien, sino porque tiene funciones de secreción de hormonas, de serotonina, lo llaman el segundo, no, el tercer cerebro, me parece que el segundo es el corazón, y cuando funciona mal el intestino, funciona mal todo, o sea, no es, no podemos permitirnos tener un mal funcionamiento del intestino. Entonces, sin simplificar y teniendo en cuenta todo lo que he dicho, si tuviera que decir, bueno, hay algo fácil que realmente recomiendo, es la zeolita. Y nada más. Bueno, otra cura que se llama la cura del aceite de ricino, que también se puede utilizar para congestiones de hígado, hígado graso, temas de estreñimiento, cuando uno tiene paciencia y las ganas de hacerlo, que sería coger un trapito de 20 centímetros por 20 centímetros, de algodón, empaparlo bien en aceite de ricino, bueno, no ecológico, biológico, que no lleve porquerías, colocarlo sobre el abdomen, sobre el hígado o bien sobre todo el intestino, pero yo también cogería el hígado. Se envuelve en un film transparente para que se quede sujeto y no se evapore, o sea, no manche el aceite. Sobre el film transparente se pondría una bolsa de agua caliente para darle calor a ese aceite y que penetre en el cuerpo. Y luego uno se acostaría 1 hora tapado con una manta y trataría de dormir y descansar esa hora. Y es importante taparse con una manta. Esto se hace durante 7 días consecutivos. En esa hora, si no se duerme, uno se relaja, medita, se serena. 7 días, 1 hora bajo la manta con el paño de aceite de ricino. Esto, por ejemplo, sería interesante hacer en enfermedades más graves, en cánceres, después de una operación, en situaciones en donde sintamos que necesitamos una ayuda extra. Bueno, y hasta aquí con el estreñimiento. Creo que no
se me queda nada, a ver si vamos haciendo diferentes temas a lo largo de las semanas. Y bueno, si hay alguna preguntita, pues me la dejáis y intentaremos seguir aclarando temas y ofreciendo ideas para esta época en que tanto necesitamos cuidarnos y ser conscientes de los peligros que tenemos y que antes no había. Un abrazo y hasta la próxima.